¿O está no habida? Ahí está. ¿Puedes continuar, por favor? Eh, sí, ahora mismo. Bueno, ¿sí se está compartiendo la pantalla? Sí, te quedaste en Barsi. Sí. Bueno, solo para tomar los conceptos, ya para concluir, los conceptos que nos dice el profesor Enrique Barsi Rospigliosi sobre la maternidad subrogada. Él menciona 4. Primero, la madre portadora, donde la mujer genera óvulos, pero no posee pero posee una deficiencia uterina. Acá se encontraría la demandante, la madre sustituta, mujer que presta dichas funciones, ser fecundada y gestar. Aquí se encontraría mi patrocinada, poseyendo una maternidad íntegra, la ovodonación, cuando una mujer con deficiencia ovárica, pero que no puede gestar. Y por último, la embriodonación, donde hay una infertilidad completa de la pareja, donde se da una procreación humana íntegra. Finalizo acá diciendo que mi patrocinada tiene una relación filial con la demandante. Ambas son madre e hija. Sin embargo, en cuanto al proceso de gestación y fertilización, ambas, digámoslo así, tienen una nómina diferente. Mi patrocinada vendría a ser, en este caso, la madre sustituta o madre gestacional. Y la demandante vendría a ser la madre genética o la madre portadora. Eso sería todo por el momento. Muy bien, pasamos a la réplica. Milagros. Sí, voy a presentar. eh, un momento. ¿Sí se nota? Sí, 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 sí. Ok. Primero empecemos cuando la otra parte dijo de que la figura de la maternidad subrogada, si bien es cierto, no está regulada en nuestro ordenamiento jurídico peruano, pero esta tampoco está prohibida. Además, nuestro ordenamiento jurídico, con el pasar del tiempo, se va quedando desactualizado, ya que la ciencia médica va ingresando a nuestras vidas diarias nuevas técnicas de reproducción y que estas no pueden quedar sin una protección, sin ninguna amparo jurídico. Además, que el derecho no puede ser ajeno a estas nuevas realidades que se están dando. Es por eso que en el artículo 138, inciso 8 de la 139 de la Constitución Política, en el inciso 8 nos habla sobre que son principios y derechos de la función jurisdiccional no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario. Esto nos quiere decir que el órgano jurisdiccional se ve obligado a crear el derecho pertinente para poder hacer efectivo, para efectos de que sea efectivo el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que también se va a regular en el inciso 3 de este mismo artículo. Esto velando el interés superior de la menor, que sería conocer su verdadera identidad, a sus padres biológicos, tener el apellido de la madre y del padre. Es por eso que nosotros consideramos que es pertinente que se emita un pronunciamiento a favor de mi patrocinada. Como le vuelvo a repetir, estando el principio superior de la menor primero. Esto también va a estar en concordancia con lo que anteriormente ya he mencionado y también con lo que dice la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3, en su artículo 7 y en su artículo 8. En el artículo 3 vamos a encontrar que se vuelve a rescatar eso, que la consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño, en este caso la menor, como ya lo había mencionado. En el artículo 7 dice que el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre.
adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Y en el artículo 8 nos dice que el Estado se compromete a respetar el derecho del niño y a preservar su identidad. Esto también se debe llegar a ser efecto. ¿Por qué? Porque esto es una parte del derecho nacional que ha sido reconocido en el Perú mediante la resolución legislativa número 25278, el 3 de agosto de 1999, donde el Perú adopta todas estas medidas en favor del interés superior del menor. Además, también se mencionan conceptos de lo que es la maternidad, pero tradicionales, como el que mencionó de Guillermo Cabanellas, que dice que la madre es la mujer que ha dado a luz a uno o más hijos. Pero tenemos que considerar que el parto no va a generar, siempre va a determinar la maternidad de la menor. Asimismo, el concepto tradicional de maternidad, como hemos visto, con el pasar de la ciencia, con el pasar del tiempo y el avance de la ciencia, se va a quedar desactualizado y no va a ser totalmente cierto todo lo que se dice. Es por eso que se han creado nuevos conceptos para la maternidad, como el que mencionó mi compañera, el de Enrique Barsi Rospigliosi en su libro Derecho Genético, define varias formas de maternidad. Una de ellas es la madre portadora. Es la mujer que genera óvulos, pero tiene una deficiencia uterina física que le impide gestar. Este vendría a ser, como se habían dicho, el caso de mi patrocinada. Además, mi patrocinada con su esposo y su madre se sometieron a una prueba de ADN para determinar quiénes son los padres biológicos de la menor, los cuales salieron que mi patrocinada y su esposo son los padres biológicos de la menor. Es por eso que recalco que se debería considerar que mi patrocinada se le declare como madre de la menor y que se le haga la rectificación en la partida de nacimiento. Muy bien, ahora pasamos a la dúplica. Danixa. Sí, ahora mismo. La demandante alega acerca del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Y en cierta forma tiene razón en cuanto a que este caso y esta medida de impugnación de maternidad no está estrictamente delimitada por nuestro Código Civil y nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, me apego al principio de legalidad y recalco que sería imposible jurídicamente impugnar la maternidad por no encontrarse regulado en nuestro ordenamiento jurídico. Aún así, me gustaría volver a mencionar que ambas partes mantienen una relación de madre e hija, y desde un principio mi patrocinada estuvo de acuerdo con participar en este proceso de maternidad subrogada. Es más, ella lo menciona en la declaración de parte de Fojas 414, donde mi patrocinada argumenta que actuó sin ningún fin de lucro y de forma altruista por amor a su hija. Teniendo esto en consideración, desde mi perspectiva, puedo decir que aquí no hay un conflicto, digámoslo, legítimo como tal, puesto que ambas partes estuvieron de acuerdo desde un principio en continuar con este proceso de maternidad subrogada. Sin embargo, considero también que si bien es correcto rectificar la partida de nacimiento de la menor, de repente no es del total a considerar que mi patrocinada no tuvo un rol importante durante la gestación de la menor Daniela, puesto que ella cumplió la parte de madre gestante o madre sustituta, según el concepto de Enrique Barsi Rospigliosi. Y eso sería todo. Muy bien. Primera cuestión, ¿no? Comienzo con el final. Creo que ya se dijo que lo que se sustituye no es la maternidad, ¿no? Sino la gestación, ¿no? Entonces, esto de
madre sustituta, contrato de maternidad subrogada, son términos inexactos, ¿no? Lo que se subroga, si queremos llamarlo de alguna manera, es la gestación, ¿sí? Ahora, hemos visto, se me escucha, ¿no? Sí, ya. Que hay un principio, bueno, el caso creo que para la reconstrucción fáctica tenemos una pareja de esposos, la esposa no puede tener hijos, pero sí producir gametos, y se utilizan los gametos de esposa y de esposo, pero quien gesta es la mamá de la esposa. Entonces tenemos que la abuela da luz a la nieta. Queda claro que le entrega a la nieta una vez nacida a la mamá, o a la hija, perdón, pero las clínicas sacan el certificado de nacido vivo, ¿no? Ese certificado de nacido vivo es el que sirve para sentar la partida de nacimiento. Y acá viene la serie de ilícitos que cometen muchas clínicas de fertilidad, ¿no? Justamente para evitarse problemas con RENIEC, muchos, o algunos, o no pocos, como quieran, en el certificado de nacido vivo ponen que dio a luz quien no dio a luz. Queda claro que en este caso se pusieron las cosas como eran, que dio a luz la abuela. Pero ¿qué generó esto? Que la partida de nacimiento sea que la abuela es la madre de la niña. Y es por eso que Carla sí, que en teoría sería la mamá, o en todo caso, que es la madre genética, interpone esta demanda contra RENIEC, ¿no? Y la pregunta es esta. Entonces, ¿qué pasa con el principio del parto determina la maternidad? ¿Alguien podría responder? ¿Nadie? ¿En el chat? Sí, a ver. Profesor, Sí, Nicole. buenos Ah, no, días. Yaritza, perdón. En este caso se estaría prevaleciendo lo que es la madre por genes, ¿no? Dejando de lado, claro, la maternidad genéticamente, dejando de lado si fue la persona que lo dio a luz o no. Cierto, ¿no? Sí, ¿y qué más? Uh-huh. Debido a ello, como también existe una contradicción, porque la parte de la ley general, en la ley general de salud, en el artículo que usted mencionó, se menciona que en los casos de infertilidad, siempre y cuando la madre sea genéticamente y también la misma persona que dio a luz. Entonces, existe en esa parte de que no se puede regular debido a que no existe una ley determinada para poder solucionar el caso, se tendría que buscar, bueno, otro tipo de medios, ¿no? Cierto. Entonces, la primera cuestión es que creo que queda claro, uno, la relatividad de la prescripción del artículo 7 de la Ley General de Salud, ¿no? Porque en este caso no coinciden maternidad biológica con maternidad genética. Uno. Dos, estamos dentro de un acto de disposición del propio cuerpo, ¿no? Artículo 6 del Código Civil, no de un contrato en el cual le pagas una cantidad de dinero a una persona para que geste, ¿no? O sea, en buena cuenta, la mamá o la abuela, si quieren, por un gesto humanitario, gesta a su nieta, ¿no? Entonces, estamos no en un contrato, sino estamos en un acto de disposición del propio cuerpo. Luego, queda claro que en este caso el principio que el parto determina la maternidad no se aplica, y tendríamos que basarnos en otros criterios, ¿no? En este caso, la identidad genética de la niña, ¿no? Y además, ¿por qué no? Incluso el interés superior, ¿no? Sostener la posición contraria implica lo siguiente: considerar a la abuela madre, a la madre hermana
y lo peor del caso, al yerno y la suegra padres, ¿no? Lo cual, bajo todo punto de vista, sería inaceptable. Si no tenemos preguntas respecto de este caso, pasamos al siguiente, ¿sí? Que es el de la señora Dina Palomino con su esposo Giovanni Samsone contra su sobrino y también Isabel Castro, que lo ven Luis y María. ¿Están? Sí, profesor. Sí. Ok, chicos. Comenzamos cuando quieran, ¿ah? ¿Se me escucha bien? Sí, ¿se te escucha bien? Bien. Buenos días, profesor y compañeros presentes en la sala. En este caso voy a exponer sobre gestación subrogada en el caso de Dina Palomino e Isabel Castro, respecto a las técnicas de reproducción médicamente asistidas. Mi nombre es Luis Molina y haré de parte de abogado demandante. Bien, para entender este caso, quiero explicar primero las partes involucradas. Como demandantes tenemos a Giovanni Sansone y Dina Palomino Quicaño, quien es tía de Frank Palomino. Entre los demandados tenemos a Paul Frank Palomino Cordero, sobrino de Dina, y a Isabel Castro Muñoz. El petitorio de este caso, o en este caso pedimos, por parte de Dina Palomino y Giovanni Sansone, solicitan la adopción por excepción de la menor Victoria Palomino Castro, contra Frank Palomino e Isabel Castro Muñoz. Cabe resaltar que en este caso Giovanni Sansone es el dador del esperma e Isabel Castro Muñoz es la dadora del óvulo y también la gestante. Y en este caso la menor es Victoria Palomino Castro, nacida en el 2006, en el 26 de diciembre de 2006, y la demanda se lleva a cabo en abril de 2010. Prosigo. Para tener en consideración del caso, debemos saber que Victoria Palomino Castro figura formalmente como hija de Paul Frank Palomino e Isabel Zenaida Castro en el acta de nacimiento según la ley 26497. Victoria Palomino Castro fue concebida mediante inseminación artificial, un caso terma. Victoria Palomino Castro, la menor, es hija biológica de Giovanni Sansone e Isabel Zenaida Castro Muñoz, según se aprecia en el informe de la Clínica Miraflores en el 2009. Dina Felicitas Palomino Quicaño es tía de Frank Palomino, quien es su sobrino, por ser este último hijo de su hermano José Palomino Quicaño. Entonces, acá está la ley 26497, que establece que las constancias de inscripción emitidas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil serán consideradas instrumentos públicos y probarán fehacientemente los hechos a que se refieren, salvo se declare judicialmente la nulidad de dicho documento. Narración de los hechos. Primero quiero rescatar el concepto de adopción, que por adopción en el artículo 377 del Código Civil se entiende que el adoptado adquiere la calidad del hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia consanguínea. No obstante, este caso es un caso de adopción por excepción.
en el artículo 128 del Código de Niños y Adolescentes, dice que se podrá iniciar la acción judicial sin que exista una declaración de abandono del menor cuando, en el inciso 2, el que tenga un vínculo de parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el niño o adolescente posible de adopción. Acá están los requisitos de adopción que iré explicando mediante mi exposición. Para familiarizarnos con las partes, tenemos de un lado a Giovanni Sansone y Dina, de manera que Dina, la adoptante, tiene 47 años de edad, estudia para auxiliar de enfermería en la República de Italia, y el adoptante Giovanni Sansone, de 40 años de edad, trabaja como transportista y percibe una remuneración de 2.111 euros, aproximadamente 8.800 soles, deseando ambos darle un hogar a la menor. Los adoptantes conforman un matrimonio establecido. Y los demandados Isabel Castro y Frank Palomino integran un hogar convivencial. Han procreado 3 hijos. La primera hija se encuentra cursando educación secundaria, el segundo educación inicial y la tercera hija, que es la preadoptada, perdón. Además, que los ingresos que perciben ellos, son mínimos y residen en un inmueble propiedad de la madre de Isabel Castro. Inmueble que cuenta con condiciones mínimas. Ahora, para la narración de los hechos. Esto es, pues, en 2006. Giovanni Sansone y Dina Palomino habían acordado, con Isabel Castro y Frank Palomino, remunerar el alquiler del vientre de Isabel Castro, para que ésta conciba al hijo de Giovanni Sansone. La inseminación artificial fue hecha en la clínica Miraflores. Añadido a esto iba la promesa de que Isabel, Frank y sus hijos puedan vivir en Italia y consigan trabajo ayudados por Dina y Giovanni. Una vez inseminado, Isabel Castro quedó embarazada. No obstante, una vez que concibió al hijo, amenazaron Isabel Castro y Frank a mis patrocinados, perdón. Los amenazaron con abortar al concebido, exigiéndoles pagos de dinero para no abortar. Nacido la menor, Isabel Castro y Frank Palomino entregaron a la recién nacida a Giovanni y Dina, desentendiéndose así de las responsabilidades que como madre y padre tenían con su pequeña hija. Pues esta figuraba como hija de ellos en el registro nacional. Y tras haber hecho entrega efectiva de la menor de edad, Giovanni Sansone y Dina iban a demandar a la adopción como habían acordado. No obstante, Isabel Castro y Frank Palomino amenazaron nuevamente con frustrar la demanda. Y esta amenaza, pues, bajo exigirles dinero para no frustrar la demanda, ¿no? Otra extorsión. En total, el monto extorsionado por Isabel Castro y Frank Palomino fue de $19.800. Entonces, en los fundamentos de hecho para esta demanda, tenemos que Paul Frank Palomino Cordero e Isabel Zenaida Castro Muñoz no tienen los recursos económicos para cuidar de la menor de edad. Incluso podríamos decir que no tienen solvencia moral porque jugaron con la vida de la menor. Frank Palomino e Isabel Castro no tienen vínculo afectivo sólido con la menor de edad, pues la entregaron apenas nació. Bueno, tras los días, pero se entiende que recién nacida. Luego, la menor de edad, Victoria Palomino Castro, ha vivido con Giovanni Sansone y Dina Palomino Quicaño desde que nació, y ellos vienen cuidando de la menor, y esta se encuentra pues identificada con ese entorno familiar. Tiene, a la fecha de la demanda 2010, se encuentra identificada con este entorno familiar y los considera padres. Y es necesaria la adopción para que la menor pueda contar con la nacionalidad italiana y goce completamente de los derechos de esto, ¿no? Como fundamentos de derecho podemos, como ya mencioné,
rescatar la definición de adopción en el artículo 128, adopción por excepción, ¿no?, del Código de Niños y Adolescentes, los requisitos de adopción en el 378 del Código Civil, que al final de los fundamentos lo recalcaré. Podemos decir que contaban o que cuentan mis patrocinados con solvencia moral. Esto es, pues, esto está expreso en el inciso 1 del artículo 378 del Código Civil, y esto se evidencia, pues, porque mis patrocinados vienen cuidando de la menor y ocupándose de su educación, alimentación, salud y bienestar. Le han brindado una vivienda y cuidan de ella. Deberes y derechos que son propios de la patria potestad, según el artículo 423 del Código Civil. Además, es necesaria la adopción para que la niña siga desarrollándose con bienestar en el seno de la familia con la cual está identificada. Esto es, pues, un derecho que está en la Constitución. Artículo 2, derecho a la identidad, en el inciso 1. La menor goza del derecho a filiación paterna. En el artículo 6 de la Constitución podremos comprobarlo, en los párrafos 2 y 3. No existe, además, regulación de la maternidad subrogada, que está mal dicho, ¿no? Sería gestación subrogada. No obstante, se debe velar por el interés superior del niño. Incluso podríamos resaltar la voluntad procreacional de Dina al solicitar la gestación a cuenta de Isabel, pues vemos que Isabel solo accede a la gestación por el pedido o por el acuerdo que hizo con Dina. De lo contrario, Isabel no podría, junto con Frank, sostener a esta niña. Y los fundamentos de derecho, ¿no? Derecho a la filiación, como ya mencioné. Derecho del niño a preservar su identidad, que encontramos, pues, en la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 80, en la Constitución en el artículo 2, inciso 1, y en el Código de Niños y Adolescentes en el artículo 6. El principio de interés superior del niño y adolescente, en el artículo 9 del título preliminar, que siempre se debe actuar en toda decisión con interés superior del niño, por sobre de los adultos. Y esto también está, pues, en la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 3, como ya se ha mencionado en otros casos. Y en caso de adopción siempre se debe tomar en cuenta, por encima de todo, el bienestar del niño. Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 21. Entonces, quiero recalcar los requisitos de la adopción. Vemos que mis patrocinados cuentan con goce de solvencia moral. Vienen cuidando de la niña y se han hecho cargo de sus deberes como padres. La edad del adoptante sea por lo menos igual a la suma de la mayoridad y la del hijo por adoptar. La niña tiene 4 años, la mayoría de edad es 18, 22. Los adoptantes tienen 47 y 40. Entonces, sí cumplen con la edad. Que cuando el adoptante sea casado concurra el asentimiento de su cónyuge. Sí tiene el asentimiento. El inciso 4 no entra a tallar, pues no es mayor de 10 años la adoptante. Que asientan los padres del adoptado si estuviese bajo patria potestad. La adoptante no se encuentra bajo patria potestad de los padres biológicos o de los padres formales según registro nacional. Se encuentra bajo patria potestad de mis patrocinados, los demandantes. Que se oiga al tutor o al curador del adoptado, tampoco, porque no hay tutor. Que sea aprobada por el juez, con excepción de lo dispuesto en las leyes especiales. Y aquí sería donde entraría en juego los puntos controvertidos de los casos Terma. No obstante, se debe velar por el interés del niño. Y que si el adoptante es extranjero y el adoptado menor de edad, debe ratificar personalmente ante el juez la voluntad de adoptar. Que, pues, tras 2 extorsiones, si mis patrocinados siguen teniendo la intención y cumplen con los deberes de cuidar al niño, pues más que demostrado está la voluntad de adoptar.
Esta sería la conclusión de la demanda. Ok, ahora pasamos a la parte demandada. María Sí, Mamani. voy a presentar los positivos. Ya. Ya. ¿Se me ve a mí ya la diapositiva? Sí. Ya. Sí, sí. Ya. Voy a comenzar en representación de los demandados Isabel Castro y Paul Palomino. Tal y como ha dicho la contraparte, existe una, un, ya, ya, tal y como ha dicho la contraparte, la pareja de Dina Palomino y Giovanni Sassone solicitan la adopción por excepción de la menor Victoria Palomino Castro, amparándose tal y como dije, en el vínculo de parentesco que existe entre la señora Dina Palomino y Pablo Palomino, siendo hasta su sobrino. Antes de los fundamentos que voy a eh, relatar, quiero hacer unas observaciones. Según el artículo 115 del Código de Niños y Adolescentes, está el concepto de la adopción por excepción, donde se dice precisamente, y se puede encontrar subrayado, se establece de manera irrevocable la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza. Siendo así, el adoptante adquiere la calidad de hijo, no, disculpen, la calidad de hijo y deja de pertenecer a la familia consanguínea. Otro artículo que quisiera resaltar también es el SCD. Ya, ahora. Según el informe pericial respecto a la prueba de ADN y a lo informado por la clínica Miraflores, el señor Giovanni Sassone es el padre biológico de la menor, quien solicitó. Y aparte, también es el que solicitó la reproducción asistida en la clínica Miraflores, siendo él el donante de esperma que sería inseminizado artificialmente en mi representada Isabel Castro. Remitiéndonos al artículo 128 de la adopción por excepción, donde se dice que el que posea vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el niño puede proceder a la adopción de este. Pero teniendo en cuenta de que Giovanni Sansone es el padre biológico de la niña, no existe una relación de consanguinidad de la demandante Isabel Castro con la menor, puesto que mi representado Paul Palomino no es el padre biológico de la niña. Segundo, otro código que quisiera resaltar es el Código Civil Peruano, el Código 378, que manifiesta los requisitos de adopción, también es tomados en cuenta por la parte demandada, donde se dice que el adoptante, en primer punto, que el adoptante goce de solvencia moral. Los preadoptantes, tanto Isabel Palomino como Giovanni Castro, no gozan de solvencia moral, puesto que si no fuera por por mis representados, nunca se hubiera sabido que el señor Giovanni Sansón era padre biológico de la niña. Ellos no tenían la intención de, durante el proceso, decirlo. Y esto nunca se hubiera sabido, tal y como le he dicho, a menos de que mis representados lo hubieran dicho. Segundo, que asientan el quinto punto de este artículo, también en ese año, que asientan los padres de adoptados si estuviese bajo su propia potestad o bajo su curatela. La señora Isabel, si bien al principio, cuando nació la niña, a los días de nacida fue entregada a la señora Dina Palomino y Giovanni Sansone, ella desistió de esa entrega. Y a pesar de las reiteradas manifestaciones que hizo de
ya no quedó su voluntad en adopción, no fue procedido. También, no lo he puesto aquí, pero también quiero recalcar que mi representada está consciente de que el proceso por el que ha sido entregada a la niña, por el que ha sido procreada, no está amparado en la ley, no está regulado. Y ella manifiesta expresamente que ella ha cometido actos ilegales al querer recibir una creo que se salió, al querer recibir a querer recibir montos de dinero respecto a la gestación que ella está haciendo a favor de Ina Palomino y Giovanni Sansone. Ella admite, sí, que lo ha hecho, pero también que ella ha sido al propósito en sí, de manera general, era de que la pareja le brinde a ella, a su pareja y a sus 2 hijos la oportunidad de vivir en Italia. Bajo esa premisa es que ella accede a dar ¿cómo se llama? Este acto de prestar su vientre, la gestación subrogada. Pero que ella, durante el proceso al ver la situación económica en la que se encontraba, vio de alguna manera la retribución de dinero una ayuda a la condición de vida en la que se encontraba tanto ella y su pareja para sus hijos. Eso sería mi parte. Ok, réplica Luis, por favor. Sí. Un momento, voy a compartir la diapositiva. Bien. Se aprecia la diapositiva, ¿no? Ya. Ya. Entonces, antes primero quiero responder a lo que la parte demandada ha dicho, ¿no? Se ha hablado del artículo 115 respecto a la irrevocabilidad de la adopción, ¿no? Y es que ciertamente cuando uno expresa la manifestación de adoptar, esto ya es irrevocable. No obstante, hemos visto por la parte demandada que ellos se desentendieron de los deberes de ser padres, ¿no? Entonces no es posible que ellos invoquen o que ellos arguyan la irrevocabilidad de la adopción como algo que, o sea, referente a la solvencia moral, ¿no? Dicen, son insolventes, no gozan de solvencia moral y debido a que la irrevocabilidad de la adopción está expresa en el artículo 115, no podría hacer esto. No obstante, ellos se desentendieron de sus deberes. Además, respecto a la solvencia moral, se alega que si no hubiera sido por el juicio, no se hubiera sabido que esto es una gestación subrogada, situación que ciertamente es considerada contra las buenas costumbres respecto al título 5, al artículo 5 del título preliminar. Eh, si bien esto es, como he mencionado, contra las buenas costumbres, este hecho fue ocultado debido a la extorsión que ejercieron los demandados contra mis patrocinados, ¿no? Ellos en 2 ocasiones extorsionaron a mis patrocinados, antes del nacimiento, con amenaza de abortarlo, y después del nacimiento, con la amenaza de, de impedir la adopción. De manera que mis patrocinados no quisieron que se hagan tantos daños a los demandados. No obstante, si ellos ponen ese argumento, tendremos pues que aclarar esto, ¿no? Que fue por una
por una extorsión. Y ahora quiero pasar, pues, en mi diapositiva, a los puntos controvertidos que se mencionan. No, también podríamos mencionar que el artículo 381 del Código Civil dice que la adopción no puede hacerse bajo modalidad alguna. No obstante, mis patrocinados, al no encontrar, pues, alguien que de manera solidaria les ayude con esta gestación de manera humanitaria, prefirieron optar por su familiar, ¿no? Dina Palomino acudió con Frank Palomino, quien le dijo que lo haría bajo la condición de que los apoye económicamente. Como menciona en el artículo 5 del título preliminar, se dice que es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público. Ciertamente, pero acudiendo Dina Palomino a su sobrino, le dijo estas condiciones, ¿no? Y Dina Palomino, pues, que deseando tener un hijo, accedió. Luego tenemos el artículo 7 de la Ley General de Salud, que dice que toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, siempre que la condición de madre genética y de madre gestante recaiga sobre la misma persona. En este caso, sí recae sobre la misma persona, entonces no habría mayor controversia en el artículo 7. Además, hay un cuestionamiento sobre la validez mediante los cuales se comercializa con el propio cuerpo, como establece el artículo 5 del Código Civil, que dice el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor y demás inherentes a la persona humana son irrenunciables y no pueden ser objeto de cesión. Salvo el artículo 6 que dice que los actos de disposición del propio cuerpo están prohibidos cuando ocasionen una disminución permanente de la integridad física o cuando de alguna manera sean contrarios al orden público. No obstante, la menor ya ha nacido. Entonces, como ya ha nacido, debe velarse el principio de interés superior del niño, recalcando mi demanda. ¿Eso sería todo? ¿Sí? ¿Luis? Ya. María, dúplica. Sí, ya. Tomando en cuenta los puntos considerados en la réplica por la parte demandante, quiero acotar de que no se ha hecho mención de el argumento que antes mencionado respecto a que es una de las vías de excepción de adopción el hecho de que exista un vínculo hasta el cuarto grado de consanguinidad de los preadoptantes con la menor. Tal y como lo dije antes, no existe uno, puesto que el señor Giovanni Sansone, al ser padre biológico y al querer adoptarla, tendría calidad tanto de padre biológico y de adoptante, cosa que sería un imposible jurídico. También tomado en cuenta en el artículo 115, puesto que se tiene que adoptar a la menor cuando no exista un vínculo por naturaleza. Segundo, sí, sí, si bien es cierto que existieron, si bien es cierto que se tiene que tomar en cuenta el interés superior del niño, tanto para el bienestar de la menor, no se ha tomado en cuenta, sí existió después de la entrega del niño un desistimiento de mi representada respecto al querer darla en adopción. Al no estar regulado y al haber sido un contrato de modalidad verbal, no había establecido un punto en el que sí o sí se tenía que se especificó que mi representada al dar la gestación subrogada no podía desistirse respecto a eso. Bueno, eso sería mi profesor. Ok, muchas gracias. Fíjense, este caso nos revela dramáticamente la insuficiencia de nuestros modelos legislativos para afrontar este tipo de problemas, ¿no?
En la última diapositiva me parece que tienen colgado un poco el cuadro de esta situación, ¿no? Entonces, primero reconstruyamos. Tenemos a Dina Palomino con Giovanni Sansone, y Dina Palomino, por un tema de edad, entre otras cosas, no puede procrear. Entonces, ¿qué hacen? Contratan con el sobrino de la señora Palomino, con Paul, ¿no? Paul es hijo de José, hermano de Dina. Entonces, Paul tiene una pareja, hasta donde recuerdo son convivientes, que es la señora Castro. Y de nuevo nos encontramos con estas distorsiones. La familia Sansone Palomino contrata con Isabel y Paul esta gestación en la cual Giovanni va a aportar el material genético e Isabel también su material genético y va a gestar esa criatura, que es una niña, darla a luz y entregarla a la pareja Palomino, Sansone Palomino. ¿Qué pasó en el interín, no? Una serie de extorsiones, chantajes, por lo que se cuenta, de que Isabel Castro amenazaba con abortar a la criatura si es que no les daban más dinero. En resumidas cuentas, al parecer se dieron más de $10.000, ya no sé cuánto le pagaron a estas personas, y cuando nace la niña, días después, ojo, días, ya no me recuerdo la cantidad de tiempo que fue, pero fue días, eso sí me acuerdo, la señora Castro entrega la niña a la familia Sansone Palomino. Entonces, ¿qué pasa acá? La niña figura como hija, o sea, según las partidas, como hija de Paul y de Isabel. Entonces, acá vemos que hay una sobreposición entre una realidad legal y una situación verdadera, ¿no? O la situación legal y la verdadera situación. La situación legal es que Victoria es hija de Isabel y Paul, ¿no? Sobrina nieta de Giovanni y de Felicitas, o de Dina, pero en verdad resulta siendo hija de Giovanni, porque es el material genético de Giovanni Sansone y de Isabel. Entonces, tengan en cuenta esta situación, que es muy importante, si no, no van a llegar a captar el caso. Entonces, ¿qué sucede acá? Hay dos tipos de adopción, ¿no? La adopción regular y la adopción por excepción. Para que proceda la adopción, la estándar, la regular, como quieran, previamente tiene que haber una declaración de abandono del menor. Y justamente en la adopción por excepción, no es necesaria la declaración de abandono y se da en determinadas circunstancias. Justamente cuando uno de los adoptantes, ¿no? O cuando los adoptantes resultan ser parientes consanguíneos. Ojo que ahí la consanguinidad puede ser en línea recta y en línea colateral. En este caso, evidentemente, estamos hablando de línea colateral. ¿Ya? Un poco para que lo tengan claro, chicos, cuando hablamos de creo que esto ya lo discutimos en algún momento, cuando hablamos de la línea colateral, para contar los grados se tiene que ir al tronco común, ¿no? Entonces, ojo, siguiendo la realidad legal, no lo que en verdad sucedió. Victoria Palomino, al, tenemos que remontarnos a Paul, que es el padre, a José, que es el padre de Paul, y al padre conjunto de Dina y José, con lo cual hemos dado el salto de 1 grado con Paul, 2 grados con José, 3 grados con el abuelo y 4 grados con Felicitas. Por consiguiente, Felicitas encaja en el 4º grado de consanguinidad, en línea colateral, ¿sí? Y entonces, que era un proceso de adopción por excepción, como surge la oposición de Isabel Castro y Paul Palomino, el juez se llega a enterar
de todo esto que acabamos de ver, ¿no? De que hubo un contrato, que Giovanni Sansone es el padre genético, ¿no? Y el juez se encuentra en una disyuntiva, y es qué hacer, ¿no? O sea, no obstante sabe que hay una realidad biológica en la cual Giovanni Sansone es padre de Victoria. En este proceso, lo que está pidiendo Giovanni Sansone es adoptar a su propia hija, ¿no? Adoptar, obviamente, con Dina Palomino, a su propia hija. Pero formalmente, Giovanni es tío abuelo. Entonces, según ustedes, ¿cuál debió haber sido la respuesta que debió haber dado el juez? Dense cuenta que este no es un caso de discusión de maternidades, es un proceso de adopción. Entonces, imagino que el juez, frente a esta situación, a ver, detener. Alguien ha mandado una información. Fan Palomino fueron detenidos en Santa Anita por extorsionar a una pareja a la que le habían alquilado el vientre. Ah, caray. Ya han hecho toda una empresa. Imagínense. Y miren, nota a pie de página, ¿no? Y gracias, Alberto, por la noticia, ¿no? Y este es el problema, ¿no? Cuando a veces escucho decir que no hay prohibición para contratar, que en el Perú se debería hacer estos contratos, acá nos encontramos frente a un proceso de cosificación de la persona. Y ojo, cosificación no de coser, sino de convertir en cosa, ¿sí? Y no sé si ustedes han leído, y esto lo hace ver Rodotà, ¿no? Que nos hacen creer que somos libres y podemos establecer contratos respecto de partes de nuestros cuerpos, vender riñones, etcétera, y somos libres y autónomos de hacerlo, y el mercado se autorregula y todas esas fanfullas que les gusta decir a los extraliberales en el análisis económico, o engañifas, en verdad. Pero yo no sé si ustedes llegaron a leer Los Miserables de Víctor Hugo. Les aconsejo que lo hagan, ¿no? Entonces hay un personaje en la primera parte, porque es un libro bastante largo. Ojo, no la película, no la comedia musical, la novela de Víctor Hugo, Los Miserables. Y este personaje es Fantine, ¿no? Que en esta Francia decimonónica, pues es madre soltera. Y ahí pues había una usanza a veces de que las madres entregaban a sus hijos, en este caso su hija, a Cosette, a una familia, a los Thénardier, ¿no? Para que ellos la criaran y ella, Fantine, trabajase y les mandase una pensión, ¿no? Y los Thénardier, que eran los malos en esta obra, pues la tenían a la pobre criatura como sirvienta y le pedían unas enormes cantidades de dinero a Fantine. Y Fantine, madre soltera, ¿qué comenzó a hacer, no? Primero, porque no tenía alguna profesión estable, trabajaba como costurera, me parece, pero después por algún motivo ya no lo estaba trabajando. Se dedicó primero a vender sus cabellos, vendió sus dientes y después tuvo que venderse a ella misma, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿en verdad somos libres o nos estamos convirtiendo en mercancías? ¿No? Y por eso existe ese parámetro ético del cual hemos hablado al inicio de la clase respecto a este tipo de contratos, ¿no? Mientras sea un acto de disposición como el de Carla Sí con Lucero Aurich, qué duda cabe que se puede hacer. No obstante, en Alemania incluso hasta eso está prohibido. Pero prohibición o no prohibición, pero nulidad o no nulidad, nacen hijos así y la pregunta es, ¿quién es la madre? Pero bueno, retrocedamos. Entonces, el juez, ¿qué hizo, no? Entonces, se vio en esta situación, como les digo, la situación legal en la cual Giovanni Sansone y y Dina Palomino son los tíos abuelos que quieren adoptar por excepción, pero la verdad de las cosas era que Giovanni era padre y había un contrato de maternidad subrogada. Y yo entiendo que el juez, al verse en esta disyuntiva, prefirió optar por la verdad legal y entender que Giovanni y Dina son los tíos abuelos de esta criatura, que la tuvieron desde días en su seno familiar, y obviamente
no reconoció la oposición que hacían Isabel Castro con Paul Palomino, y les dio la adopción por excepción a, a la familia Sansone Palomino. Ahora bien, repito, esto nos revela una insuficiencia, ¿no?, que genera la absurda situación de que el padre biológico termina adoptando a su propia hija, ¿no?, como es el caso de Giovanni Sansone. Pero esto también nos revela otra cosa, ¿no?, que no siempre el parto, de nuevo, determina la maternidad. Acá, claro, por el lado de Giovanni estamos hablando de una identidad genética, pero también el tema del mejor interés del niño, ¿no? E incluso al tema de que ya desde hace tantos, de hace casi 100 años hablaba Díaz de Guijarro, voluntad procreacional, al menos 90, también se debe tener en cuenta quiénes son los que verdaderamente quieren ser padres, ¿no? Y en este caso querían ser padres Dina y su esposo Giovanni. Mientras que esta pareja de delincuentes que son Castro y Palomino, no tuvieron el mayor escrúpulo en extorsionar, en gestar una niña y entregarla inmediatamente con un ánimo lucrativo. No sé qué futuro le puede esperar esa niña si se quedaba con estas personas, ¿no? Y ya tienen esta noticia que es relativamente reciente del año 2012, ¿no? Entonces, o me estoy confundiendo y se están refiriendo al mismo caso de Victoria y de Frank, o es otro caso. Los que expusieron el caso, ¿las sentencias de qué año son? 2010 en adelante. O sea, sí, esto del 2012, en todo caso, al parecer es otra víctima de los Palomino Castro, ¿no? Entonces, repito, esto nos revela lamentablemente la insuficiencia de nuestras normas y cómo en este caso el juez, viéndose en esta situación tan puntual, ha tenido que llegar a esta situación de convertir en adoptante al propio padre, ¿no? Obviamente por petición del mismo padre, que formalmente es el tío abuelo, ¿no? Y repito, este principio que es recogido en materia de técnicas de reproducción médicamente asistida en España, de que el parto determina la maternidad, no es el único. Ya hemos visto que a veces tenemos que basarnos en lo que es identidad genética, en el interés superior del menor, ¿sí? O también con la voluntad procreacional. Hasta acá, señores, preguntas, dudas, comentarios, ¿estamos claros? Profesor, Sí. ¿qué hubiera ocurrido, profesor, si Isabel Castro hubiera querido quedarse con el niño, con, con Paul Frank Palomino? ¿Qué hacer si se hubieran quedado con el niño? Si la madre que dio parto al pequeño, a la pequeña, se hubiera querido quedar, entonces ya antes se había quedado que se iba a devolver al niño, ¿no? Entonces ellas dicen, no, no, yo los quiero criar, y entonces, ¿cómo se resolvería en ese caso? Es el riesgo que se corre, ¿no? Entonces, otra cuestión, ya, no prospera la adopción por excepción y en todo caso sería una impugnación, no de, es que formalmente la madre es la Castro. Formal y realmente la madre es Castro. Ojo que ella gestó y parió y el ADN es de ella. Un poco complicado de desarraigar a la criatura de la señora Castro para dársela al padre, ¿no? Lo máximo que podría obtener es un derecho de visita. Y es por eso lo peligroso y contingente que puede resultar un contrato de este tipo, un contrato o un acuerdo, ¿no? Y por eso
creo que hay una clara diferencia entre el acuerdo o el acta, yo prefiero llamarlo acto de disposición que realizó la abuela Lucero Aurich para gestar a su nieta, de provisto de interés económico alguno, de este tipo de contratos, ¿no? Como ven, ¿no? Con las noticias que se están colgando, la acaba de colgar otra Luis Molina, ¿no? Hay toda una red de mujeres que ofrecen sus vientres, ¿no? Y si bien es cierto, no hay un tipo, porque en materia penal, pues tiene que haber un tipo preciso para sancionar y no hay un tipo preciso en este caso, no se pueden incluir en un atestado policial, ¿no? Lo cual es escandaloso, ¿no? Y es por eso que cuando había una situación similar en Italia, ahora ya hay una ley, se hablaba de una suerte de Far West, ¿no? O sea, la ley del oeste, ¿no? En la cual no hay nada regulado y todo está en atención a las fuerzas de cada uno, ¿no? Bien, señores, yo concluiría acá la clase porque se nos viene otro caso. Y presten particular atención a este caso, porque este es un caso que ya no se ve ante un juzgado civil, sino se ve vía acción de amparo, ¿ya? Entonces, este es un caso muy interesante porque ha abierto una proliferación de casos de amparo ahora para justamente pretender justificar estos contratos de alquiler de útero, ¿no? Que ahora las clínicas lo llaman acuerdos, ¿no? Pero bueno, sí, con la otra nota que me han dado, el tema de Isabel Castro, en el caso concreto de la niña Victoria, no solamente era un tema de solvencia moral, de solvencia económica, sino de solvencia moral. Y repito, ¿no? Todo esto en sí incide en lo que es interés superior del menor. Ahora sí, chicos, los tengo que dejar. Y terminamos la clase de técnicas de reproducción con el último caso en la próxima y arrancamos con la parte general de derechos de la persona y seguramente con el primer derecho, que es el derecho a la vida. Doctor, solo para terminar, este caso llegó a casación. Este caso, el de la adopción por excepción. Sí, ahí lo acabo de encontrar. Ah, genial, genial. Voy a bajarlo. Te agradezco tanto, Alberto. ¿Sí? Y sería bueno también como tarea que lo puedan leer y también discutirlo al inicio de la próxima, ¿sí? Ok, chicos, ahora sí, muchas gracias y nos vemos la próxima clase. Hasta luego, profesor, muchas gracias. Gracias, Gracias, profesor. hasta luego. Buen día.